En estas semanas entonces estamos viendo los eventos que tuvieron lugar la noche anterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice oscuridad antes del amanecer. Hablamos mucho de la resurrección y vamos a hablar de la resurrección en 2 semanas. Pero antes de la resurrección hubo esa noche anterior fue supremamente oscura. ¿Sí? Y todos nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida de situaciones difíciles, ¿sí? De noches largas, tristes y oscuras. Y vimos la semana anterior cómo en esa noche, la semana anterior vimos la oración de Jesús. ¿En dónde? Mateo. Allá en Semarí, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y la oración de Jesús fue muy conmovedora, dura, ¿sí? Y Jesús veía todo lo que se le venía. ¿Y él qué dijo? Señor, si es posible, pasa vi esta copa. ¿Qué estaba diciendo con eso? No. Lo que viene es muy difícil, ¿sí? Imagínense, cargar con el pecado, ser abandonado por el Padre y soportar la ira divina. Y algunos de los evangelios dicen que sudaba ¿qué? Gotas de sangre. A veces perdemos de vista lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús murió por nosotros, pero pare. Es que eso no fue deportivo, fue algo duro, difícil, doloroso, triste. Y entonces dice, Señor, no hay otra forma. Pero ¿cómo termina Jesús diciendo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces Jesús mira todo eso y todo lo que se le viene lo llena de horror, pero dice, listo. ¿Sí? Entonces esa noche antes de Jesús, esa noche oscura, ¿sí? Fue precedida por la oración. Pero viene otra parte, que es la que vamos a mirar hoy, es el arresto de Jesús. Y quiero que vaya a su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, desde el versículo 46 hasta el 56. Mateo 26, 46 y 56. Voy a leer todo el pasaje, téngalo usted en su Biblia, escuche con atención y vamos a descubrir algo tremendo y una enseñanza tremenda para nuestras vidas. ¿Sí? Mateo 26, versículo 46 hasta el 56. Dice así: levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar, dice Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó y Jesús le dijo, hola maestro. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Y miren lo que viene a continuación. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matará.
¿no sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. ¿Por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Padre, por favor, guíanos con tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Habla a nuestra vida. Habla, Señor, a nuestra vida si estamos pasando noches oscuras, momentos oscuros en nuestra vida. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Cuando leemos este relato y cuando usted lee estos relatos, yo le invito a que lean los 4 evangelios el mismo pasaje, porque nos vamos a dar cuenta que Mateo dice unas cosas, Lucas le complementa y Juan mucho más. ¿Sí? Entonces, vemos cómo llega ese momento donde Jesús termina de orar, ¿sí? Y viene, podríamos decir, el otro golpe. Uno de sus discípulos que estuvo con él 3 años y que decía que él lo amaba, ¿qué hace? Lo traiciona, lo entrega. Y muchos de los soldados que fueron enviados desde la guarnición de Pilato nunca habían visto a Jesús, habían escuchado, pero no lo conocían. Además, era de noche, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para identificarlo? ¿Qué dijo Judas? ¿Sí? Al que yo bese, ¿sí? Porque tenía que ser él, porque se podría dar que era en la noche, hubiese confusión y arrestaran al que no era, ¿sí? Pero cuando leemos esta misma versión, este evento en el Evangelio de Juan, dice algo interesante. Juan capítulo 18, versículo 4 y 5 dice así: Juan capítulo 18, versículo 4 dice así, desde el 2 leo: Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder cuando los vio venir. Salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo: yo soy. ¿Qué notan ustedes? Que no se escondió. Jesús no se escondió, ¿sí? La señal que había dado Judas al que bese, ¿sí?, no le sirvió para nada, porque Juan nos dice que antes de que Judas besara a Jesús, Jesús dijo: ¿quién? ¿A quién buscan? Yo soy, ¿sí? Después le da el beso, pero el beso fue algo que sobraba, algo inútil, ¿sí?
Entonces, Una versión de Juan. pero ese hecho del beso que Judas le da a Jesús ha trascendido toda la historia. Cuando alguien que uno ama lo trata así, ¿qué le decimos? ¿Ah? ¿Sí? Igualito que Judas, ¿no? ¿Sí? Hasta hoy trascendió eso, ¿sí? Entonces, en esta mañana quiero concentrarme y quiero que por favor tenga su Biblia ahí bien para que miremos un evento. Y fue el evento donde sucedió algo que casi nunca tocamos. Y es que uno de los discípulos, dice Mateo, dice, uno de los discípulos, ¿qué hizo? Sacó la espada y ¿qué? ¿Sí? Entonces tenemos una espada, un esclavo y un salvador. ¿Sí? Entonces, cuando leemos nos damos cuenta cómo Jesús reprende al discípulo. ¿Sí? Jesús reprende al discípulo. Pero sucede algo más. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 49, dice así: cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús, ojo con esto, ¿sí? Señor, ¿los atacamos a espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente, el jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo, alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. ¿Notan lo que pasa? Quiero que no pierdan de vista lo que vamos a mirar, que esto es muy tremendo y que nos está tocando y nos va a tocar muy fuerte. Cuando ven que van a arrestar a Jesús, según Lucas, uno de ellos, ¿qué dijo? Los atacamos. Y Pedro, porque otro de los evangelios nos da el nombre de quién fue el personaje, ¿sí? Pedro, ¿qué hizo? ¿Notan lo que está pasando ahí? ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? Eran discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Mi paso os dejo, mi paso os doy. ¿Y cómo andaban ellos? ¿Cómo andaban? Armados. No estamos hablando aquí de incrédulos. No estamos hablando de soldados romanos. Estamos hablando de ¿qué? Discípulos de Jesús. ¿Y cómo andaban? No, de valor no. Con espada. Ojo, con espada. Ojo. No olviden eso, porque esto es muy delicado. Andaban con espada. Y algo, ojo con esto. Cuando Pedro saca la espada e hizo lo que hizo, tenía otra intención. ¿Cuál era la intención? En la cabeza. Era no, le voy a quitar la orejita ahí como para... No. Entonces, fíjense que uno de los discípulos pregunta, Señor, ¿sí? Y Pedro no esperó la respuesta de Jesús, sino que de una vez tenga su intención no era asustar,
era matarlo. El hombre esquivó, pero la intención era matarlo. Ojo, ¿sí? Fue un acto de violencia deliberado que Pedro iba a hacer, ¿sí? Era una espada que se tomaba a dos manos, y cuando una espada se toma a dos manos, llevase lo que tenga por delante, ¿sí? Entonces, oído por favor para meternos en el tema. Lo que tenemos aquí es el registro en la palabra de Dios de un acto brutal de violencia perpetrado por un seguidor de Jesús. Y a veces perdemos de vista eso. Un seguidor de Jesús perpetrando un acto brutal de violencia. Su intención no era cortarle la orejita, era matar a la persona. Y esto es supremamente importante tenerlo claro en este tiempo, porque estamos viviendo tiempo en nuestro país de mucha violencia, y violencia religiosa, que es peor todavía, como vamos a mirar ahora, ¿sí? Y es violencia perpetrada en el nombre de Dios. Ojo, es que voy a defender a Jesús. Usted no tiene que defender a Jesús de ninguna manera, ¿sí? Entonces aquí tenemos a un hombre de fe, ojo, hombre de fe, un hombre religioso, discípulo de Jesús, Pedro, ¿sí? Que arremete con la intención de matar a un ser humano, ¿sí? Y entonces nos enfrentamos a dos preguntas. ¿Qué hay en las raíces de la violencia, especialmente de una persona que profesa fe, de una persona que se dice cristiana? Ojo. ¿Qué dice y hace Jesús acerca de este espantoso acto de violencia? ¿Qué hay? ¿Qué hay en las raíces de la violencia, especialmente de una persona que profesa la fe? Y este tema hay que tocarlo, porque conozco y sé que ustedes conocen personas que dicen ser creyentes, que dicen asistir a una iglesia, que dicen tener una fe y son agresivos. De pronto usted vive con uno de ellos. Son agresivos. Quieren tener siempre la razón. Y acusan y maltratan a los demás. ¿Qué hay detrás de eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hay detrás de esa violencia? Y entonces después, ¿qué hace y qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de ese espantoso acto de violencia? ¿Listos? Vamos a mirar. Vamos con la primera parte. Raíces de la violencia. ¿Por qué una persona que dice ser cristiana, que dice tener fe, que dice proclamar el Evangelio de Cristo, tiene esos actos de violencia? Vamos con lo primero. Lealtad mal dirigida. La primera raíz, ¿sí? Lo que estaban haciendo con Jesús era un acto de injusticia.
¿Qué mal había hecho Jesús? Absolutamente nada. ¿Sí? Por eso Jesús les dice cuando lo van a detener: oiga, ¿ustedes por qué vienen con qué? ¿Soy ambón? Oiga, yo siempre he estado entre ustedes y nunca me he escondido, no le he hecho mal a nadie. ¿Era un acto de injusticia? Claro que sí, ¿sí? Pero entonces Pedro, que era un hombre de acción, ¿sí?, siente que le debe lealtad a Jesús. Es mi maestro, ¿sí? Y pretende defender a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pare. ¿Usted no cree que si yo en este momento quisiera, ¿qué? Oraría a mi Padre y qué? Enviaría legiones de ángeles, ¿sí? Pedro, no necesito que me defiendas, guarde tu espada. Y algunos de nosotros como cristianos, ojo, a veces somos muy fosforitos, ¿sí? Alguien habla mal de Dios y de Jesús y ahí mismo, bueno, ¿cuántos son? Vénganse a uno que para todos hay. Usted no necesita defender a Dios. Usted no necesita defender a Jesús. No es nuestro trabajo. Mire, existe una gran diferencia entre el Islam y el cristianismo. El Islam es una religión de honor, ¿sí? Es que hay que defender el honor. Por eso, por ejemplo, lo que sucede en Francia, que alguien hizo una caricatura de Alá y de Mahoma y ¡bum!, eso bombas y mataba, porque ellos piensan que hay que defender el honor, y si algo pasa en la familia matan al que sea, porque es que hay que defender el honor de la familia y de la fe. El cristianismo no es así. Nosotros no somos así, ¿sí? Nosotros tenemos claro que la fidelidad a Cristo no significa que tenemos la responsabilidad de defender a Dios, ni de defender a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y un día, eso es lo que queremos, porque la Biblia dice así: un día, quieran o no, toda rodilla se doblará delante de Jesús. Amén. Usted y yo no necesitamos defender al Señor, ¿sí? Cuidadito que a veces nosotros nos dejamos picar, ¿sí?, provocar, ¿sí?, y nos arremangamos. No sacamos espada, pero sacamos otras cosas, ¿sí? Dice: pare, ese no es su papel. Llevamos más de 2000 años donde muchas personas han pretendido acabar con el Evangelio. ¿Y qué ha pasado? ¿Sí? Cuidado, con lealtad la más dirigida. Es que yo tengo que defender. No. Si el Señor Jesús necesitara que lo defendiéramos, ¿en qué Dios estamos creyendo, pues? Segundo, ira desenfrenada, ¿sí? ¿Había motivos para estar enojado? Claro. ¿Era injusto el arresto? Claro, ¿sí? Y Pedro, como era fosforito, como hay algunos de ustedes que son fosforistas, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Vuelve
a poner tu espada en su lugar. La ira desenfrenada hace mucho daño. Cuidado. Si usted es de los que explota, cuidado, porque uno con ira, ¿qué hace? Peca, comete errores. Airados, mas no peque. Y tocando el tema, corta orejas. Corta orejas. Cuidado. Culpa no resuelta. Mire esta partecita. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí vamos a llegar a la raíz. A la verdadera raíz. Escúcheme bien. Culpa no resuelta. Resulta que horas antes Jesús va a orar al huerto. Le dice a los discípulos más cercanos, ¿qué les dice? Acompáñenme en qué. Oren conmigo. Dentro de ellos estaba ¿quién? Pedro. Le dice, Pedro, ¿sí? Oren por mí, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Ya está. ¿Y cuando vuelve, qué pasa? Están dormidos. Jesús los despierta, muchachos. ¡Ay, qué pena! Y vuelve Jesús y ¿qué les dice? Oren por mí. Estoy angustiado, oren por mí. ¿Y Jesús qué hace? Vuelve y se va aparte. Cuando vuelve, ¿qué pasa? Otra vez dormidos. ¿Sí? Pero Pedro se durmió. Y Jesús le dice, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Sí? Eso debe de haberle dolido a Pedro. No solamente las palabras de Jesús, sino él. Pero recuerden que en la cena, ¿qué había dicho Pedro? Cuando Jesús dijo que iba a morir, que lo iban a traicionar. ¿Qué dijo Pedro? Que nunca, ¿Qué dijo? no, que no, nunca lo negaría, que nunca lo negaría. Que tú eres Dios. ¿Cómo, Ramiro? Yo me hago matar, pero yo no lo dejo. Señor Jesús, sí. Mejor dicho, yo doy mi vida por usted. Ojo, mire Pedro lo que dijo. ¿Sí? Yo me hago matar por usted. ¿Sí? Y Jesús le pide, ore por mí. ¿Y qué hace? Se duermen. No has podido velar conmigo. Entonces, ¿se imaginan lo que pasaba Pedro? ¿Qué? Sentimiento de culpa. Oiga, yo sí que soy bocón. Yo dije que me decía matar por el maestro y me pide que ore y no soy capaz de orar. ¿Cómo se siente? Mal, avergonzado. ¿Sí? Avergonzado. Y cuando una persona está avergonzado, está con culpa, ¿sí? Lleva, y voy a leer textualmente, una conciencia despierta, cargada de culpa no resuelta, conducirá a una persona por un camino enojado y destructivo. O sea que cuando usted ve a una persona tan enojada en cuestiones de fe, acuérdese de eso. Quiere decir que ¿qué? Hay algo ahí. Hay una culpa no resuelta. Quiero sugerirle que cada vez que vea violencia proveniente de una persona que profesa fe, detrás de eso encontrará una combinación de estos tres factores en fe: lealtad equivocada, ira desenfrenada y culpa no resuelta. Pregúntese, mire su propia vida, mire su vida.
usted es de los que se pone los guantes con cualquier cosita, mire un momentico. Detrás de eso no habrá una lealtad equivocada, o habrá una ira desenfrenada, o una culpa sin resolver. Pero miremos la maravillosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a poner tu espada en su lugar. Versículo 52. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque al que mata con espada, a espada lo matará. No puedes cumplir y no podemos cumplir la voluntad de Dios con violencia. Con violencia. Tener mucho cuidado de eso. La espada no debe de usarse en la propagación y en el mantenimiento del Evangelio. Y si nosotros miramos la historia es muy triste, porque muchas veces se evangelizó con la espada. Teníamos las Sagradas Escrituras y no se cumplieron. Leamos la historia, lean las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Evangelizar a punta de espada. ¿Cómo fue la evangelización en América? A punta de espada, a punta de violencia. ¿Qué dijo Jesús? Guarda la espada. Guarda la espada. No es así como se lidia con la culpa. No es con violencia, no es con gritos, no es queriéndonos imponer. Así no es. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús entonces? Cristo no nos necesita para defender su honor. Jamás. Si yo quisiera, en este momento oraría al Padre y enviaría legiones de ángeles. Estamos llamados a proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo defenderá su propio honor. No es nuestro trabajo defender. Nuestro trabajo es proclamar. Sí, nos duele que la gente han sacado unas cosas horribles hablando de Jesús. Ahora con todo esto de la liberación sexual y todo eso, hasta salieron por ahí con el cuento que Jesús era homosexual y los discípulos también. Uno escucha eso y eso le duele a uno. Pero la justicia de Dios, Él la cumple. Yo no tengo que ir a matar a todos los que dicen eso. Esa no es mi parte. Esa no es mi parte. Él no nos llamó a hacer eso. Cristo defenderá su propio honor. Guarde la espada. Guarde la espada. Cristo pone freno a la ira. Todos los que matan a espada perecerán. Pero fíjese que el Señor no solo lo estaba diciendo por Pedro, sino por todos los que fueron a apresar a Jesús. ¿Cómo fueron con él? Dice que con palos y espada. ¿Y qué dijo Jesús? Guarden la espada. Dice, no se vengan,
mía es que la venganza, dice el Señor. Estamos llamados a no devolver violencia por violencia. Deje eso a Dios. Dejemos eso a la ira de Dios. Que qué miedo es caer en la ira de Dios. Cristo puede levantar la carga de la culpa. Dice el versículo número 54. Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Escritura. ¿Sí? De eso me encargo yo, está diciendo Jesús. De eso me encargo yo. Yo voy a cargar con el pecado de todos. Esa es mi parte. Entiendan, yo soy el que voy a cargar. ¿Sí? Pero hay una última partecita de Jesús en este evento que lo hemos pasado por alto, y es cómo nuestro Señor Jesucristo sana la herida infligida por su discípulo. Por favor, pónganle mucha atención a esta parte que es muy interesante. ¿Qué hizo Pedro? Atentó contra la vida. ¿Y quién era este hombre? Este hombre era un esclavo, un sirviente del sumo sacerdote. ¿Sí? En otros evangelios nos dice cómo se llamaba él. ¿Cómo se llamaba? Malco. Se llamaba Malco. ¿Sí? No más, dice Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Dice, coge la oreja, o como haya quedado colgando, lo toca, ¿y qué? Lo sana. ¿Sí? ¿Saben qué pasa aquí? Ese fue el último milagro de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue el último milagro. ¿Sí? En sus 3 años de ministerio. Y ese milagro es memorable e impresionante. Aún más grande que la alimentación de los 5,000. Porque se veía y se mostró el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más impactante, miren esto, hermanos, es que Jesús sana la herida de este hombre. Y esta herida, ¿quién se la causó? Un discípulo. Ojo. Un discípulo de los que decían que amaba a Jesús, y lo amaba, pero ese discípulo hirió a otra persona, tuvo un acto de violencia, y Jesús sana la herida causada por un discípulo. ¿A usted lo ha herido algún discípulo de Jesús? A mí sí. Usted no. Sí, a veces los discípulos de Jesús hieren y herimos. ¿Sí? Malco fue herido. ¿Y fue herido por quién? Por un discípulo, por un creyente. ¿Sí? ¿Se imagina lo que pensaría Malco? ¿Qué es lo que a veces nos pueden decir a nosotros? Si esto hace un discípulo de Jesús, yo no quiero estar allá. Tremendo. ¿Sí? Pero miremos lo que hace Jesús. La oreja fue cortada, Jesús se inclina y hace el milagro. Les dejo esta frase para cuando seamos heridos por un discípulo de Jesús.
Cristo puede bendecirlo más de lo que cualquiera de sus discípulos puede herirlo. Guárdela, nunca lo olvide. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice mucho más de lo que un discípulo, un cristiano puede herirnos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a entender el mensaje, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en esa noche oscura, aún nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tan difícil de su vida, nos deja una gran enseñanza. Pedro, un hombre explosivo, hace algo, un acto de violencia terrible, pero aún en medio de eso, Jesús resplandece tremendamente. Quiero que pensemos en lo siguiente: ¿hay algún pecado en su conciencia que usted debe confesar al Señor hoy? No contestemos, solamente vamos a reflexionar. ¿Hay algún pecado en su conciencia que deba confesar hoy? El Evangelio de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces esos actos de ira, de violencia, es porque hay algo ahí que necesita ser ¿qué? Confesar. Sabemos lo que le pasó a Pedro. Yo me hago matar por usted, Señor Jesús. Jesús lo manda y le dice: ayúdeme en oración. ¿Y el qué? Fuera de eso le ha advertido: ¿sabe qué, Pedro? No prometa nada, porque esta noche usted me va a negar. Yo me hago matar por usted primero. Y cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Lo negó. 3 veces lo negó. ¿Usted se imagina? 3 veces. Y después, cuando Jesús resucita, ¿sí? Oiga, hágame el favor. Le dicen a Pedro que necesito hablar con él. ¿Usted se imagina? ¿Ah? ¿Cómo sentiría Pedro? Eso es como cuando el papá le dice a usted: ¿sí? Esta noche hablamos en la casa. Esta noche hablamos. ¿Usted tiene algo que confesar al Señor hoy? Y una segunda pregunta: ¿hay alguna herida en tu vida que necesita ser sanada hoy? De pronto es una herida causada ¿por quién? ¿Por quién? Por un discípulo, por un creyente. Vamos a orar. Antes de orar, amigo herido, hoy tienes más pruebas del amor de Jesucristo que las que tuvo mal con el huerto de Getsemaní. Dios muestra su amor para con nosotros en esto: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos curados. Si usted está atravesando una noche oscura, por una traición, por una herida, yo le invito para que hoy
todo eso en las manos del Señor. Si tienen algo que confesar, confiéseselo al Señor. Y si hay una herida que sanar, dígale al Señor, sáname. Esto me duele. Me duele es lo más profundo. Sáname, Señor. Así como sanaste a Malco, sáname. Y esta herida me la causó alguien que ama, alguien que dice que es creyente, un discípulo tuyo me ha herido, pero tu bendición y tu sanidad es más grande que las heridas causadas por otro. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Aquí estamos, tus hijos, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes que estamos atravesando una noche oscura como la que tú atravesaste, Señor Jesús. El sentirse y el ver que alguien que estuvo contigo 3 años te traiciona y te entrega. Triste y doloroso. Pero también ver cómo uno de tus discípulos tiene un acto de violencia terrible contra otra persona. Señor, examina nuestras vidas. Señor, examínanos. Y si tenemos algo que confesar y pedir perdón, hoy lo hacemos. Perdónanos, Señor, si hemos sido violentos con nuestras palabras, si hemos hecho violencia contra otros, queriendo defenderte a ti, Señor. Ayúdanos a entender que estamos llamados a proclamar. Tú no necesitas que te defendamos. Señor, perdona a los que hacen violencia. Pero, Señor, también hoy queremos pedirte, sana nuestras heridas. Personas que amamos, que decían que nos amaban, nos han herido y nos duele. Pero así como sanaste a Malco, sánanos, Señor. Sana nuestro corazón. Danos la paz que solamente tú puedes dar. Y quita de nuestra vida cualquier resentimiento, rencor, ira, enojo o deseo de hacer violencia a otra persona. Quítalo, Señor. Pedro era un discípulo tuyo y en un ataque de ira violentó a otra persona. Nos puede pasar a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos sanando, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, limpiando nuestras culpas, Señor. Hoy te decimos, Señor, gracias por tu perdón y gracias por tu sanidad. Ayúdanos, Señor, a pasar esta noche oscura de nuestras vidas. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que tengan buena semana. Los que tienen descanso, disfruten el descanso, disfruten su familia. Nos vemos el miércoles en el mensaje por internet y el próximo domingo el tercer mensaje de esta serie. No se vaya sin despedirse, sin saludar a su hermano, sin abrazarlo y comerse la empanadita. Dios les bendiga. Amén.